Shabbat Shalom, bienvenidos a un nuevo estudio de nuestra comunidad Benei Adon Olam, que es giladbao.cl, ahí nos pueden encontrar. Nuestra comunidad, ¿cierto?, se ubica en Santiago de Chile y también aprovechamos de anunciarles que prontamente estaremos, ¿cierto?, teniendo reuniones presenciales todos los meses, ¿ya? Para que aquellos que nos visitan, aquellos que escuchan nuestros estudios, que quieren asistir a nuestra comunidad o tienen el deseo o de conocernos, si así el Eterno lo ha querido, ¿cierto? Pueden contactarse con nosotros, ¿ya? Y van a tener ahí nuestra información en nuestras redes sociales. Ahora bien, comunidad, ahora bien, Baruch Hashem, estamos estudiando la porción Vayaquel PQD, la cual sería, ¿cierto?, la última doble porción en este caso, ¿cierto?, del libro de Shemot. Shemot ha llegado a su fin. El libro de Éxodo llega a su fin con la porción de Vayaquel, Moshe reuniendo, ¿cierto?, a los hijos de Israel, como dice la Torá. Entonces Moshe reunió a toda la congregación de los hijos de Israel y les dijo: estas son las cosas que el Señor ha mandado hacer. 6 días se trabajará, pero el séptimo día tendréis un día santo, día completo de reposo para Adonai, etcétera. Es decir, tomen un descanso. Está la construcción del Mishkan, pero hay un descanso. Les recuerda, guarden el Shabbat. La importancia, ¿cierto?, del Shabbat, de este día de reposo, que aún, ¿cierto?, en medio de la obra tan santa, ¿cierto?, del Mishkan, tan consagrada, debía guardarse de todas formas el Shabbat. Y ahí comienza, ¿cierto?, nuestra porción, comienza tratando, ¿cierto?, de lo que fue la reunión, ¿cierto?, de todos los elementos, los utensilios para el Mishkan, todo lo que se reunió allí, todo lo que se iba a hacer, cada parte, ¿cierto?, cada mobiliario que iba a estar allí, quién participó de ello, quién la construyó, ¿cierto?, los detalles, etcétera. Y todo ahí se va desarrollando, ¿cierto?, a medida que pasa este texto. Realmente es como una reiteración de lo que ya se nos había hablado, de lo que iba a ser la construcción del Mishkan, pero aquí en realidad está el hecho de que se hizo. Antes se anunció, se debe hacer tal cosa, y aquí se hizo. Y la Torá nos da detalles de todo lo que se hizo. Por lo tanto, la Torá, ¿cierto?, y sabemos que nuestro Padre, nuestro eterno Rey, es un Dios de detalles. Dios es un Dios de detalles, es un Dios detallista. Vemos a lo largo de toda esta parashá que hay detalles y detalles y detalles y detalles. ¿A Dios le importará tanto los detalles? ¿A quién le importan tanto los detalles? ¿A los hombres o a las mujeres? Pregunto. Más a las mujeres, ¿cierto? Las mujeres son más detallistas. ¿Por qué el Eterno habrá querido que este santuario, el lugar, ¿cierto?, de su presencia, lugar donde él iba a morar, iba a poner ahí, ¿cierto?, su presencia, tuviese tanto detalle? Porque aquí vemos, ¿cierto?, una preparación muy, pero muy elaborada. A lo mejor de todas formas era una tienda en el desierto, no, Mishkan, un tabernáculo, ¿cierto? Una tienda alzada en el desierto. Tampoco era a lo mejor el lugar como hoy día lo conocemos, un edificio, pero aún así cada cosa tenía un detalle. Sus cuerdas, ¿cierto? Las partes de afuera, de adentro, el mobiliario, cada cosa tenía un detalle. De hecho, nosotros sabemos que la Torá está llena de detalles. La Torá es un conjunto, ¿cierto? Es un libro de enseñanza, un conjunto de mandamientos también. Y cada mandamiento, por así decirlo, es una muestra, un pequeño ritual que demuestra nuestro amor hacia Él. Y también, ¿cierto?, en todos estos detalles que aparecen allí en nuestra bendita Torá, ¿cierto?, nos dan a entender también de la preocupación que tiene el Eterno por los detalles. Por cada cosa. Le interesa que al acercarnos a Él hay una correcta demostración de nuestro amor. Porque el amor, ¿cierto?, puede ser algo extraordinario, ¿cierto? El amor es algo alto, sublime. Pero si al amor no se le da forma, el amor es vacío. El amor tiene que tener no solamente, ¿cierto?, una esencia. A la esencia hay que darle forma.
Y la forma que le podemos dar puede ser algo generalizado, como un decir te amo y ya. O realmente podemos demostrar a través de detalles y de muchas cosas el amor, ¿cierto? El amor pasa de ser la esencia, de la esencia a ser, tener una forma. Y el lenguaje, ¿cierto? Por así decirlo, de la forma en que demostramos nuestro amor hacia el Eterno y el que Él pidió, ¿cierto? Hacerlo, es que cada persona que hiciera el Mishkan lo hiciese con dedicación, amor, en todos sus detalles, demostrando toda la preocupación y todo lo que le importaba a cada cosa que estaba allí. El Mishkan es un reflejo también del amor. Pequeño anuncio comercial, vamos a tener, ¿cierto? Una reunión de matrimonios, una sesión, ¿cierto? Un pequeño taller. Y también quiero dedicar un poco esta lección para hablar un poco de ello. El domingo 26 de marzo, ¿cierto? Vamos a tener esa reunión. Y este estudio va en ese sentido. ¿Ya? Entonces esta porción va a concluir el libro del Shemot. Pero, ¿cierto? El libro del Shemot nos va luego dar paso, ¿cierto? A otro libro que va a hablarnos de todo lo que pasa ahí en el, digamos, en la parte más cercana del lugar santísimo. Todo el oficio que se hará. Pero en realidad es un conjunto de rituales y de un lugar que tiene que estar preparado para que la presencia del Eterno, la presencia íntima, la presencia más personalizada de Hashem, porque el Eterno creó los cielos y la tierra. El Eterno se apareció en el monte Sinai. El Eterno estaba en la nube, estaba en el fuego. Pero su presencia más íntima, más personalizada, solo la manifestó, ¿cierto? En esta lectura a través de su presencia residiendo en el Mishkan. Esa era su presencia individualizada y la más íntima. La que tenía más conexión con el pueblo y con cada uno, ¿cierto? De ellos era esa presencia a la cual se le llamó luego en arameo la Shejinah, ¿cierto? El lugar donde mora Él, el lugar donde reside, un lugar íntimo. Entonces, esta porción nos habla de eso, de alguna forma hay algo, ¿cierto? De detalle, mucho detalle, como a la mujer. ¿Le interesan tanto los detalles? Bueno, al Eterno también. Y vamos a hablar en particular de un Midrash que toca algo bien interesante, bien bonito. Y es, como les decía, un mensaje para el caso, ¿cierto?, de la familia, los matrimonios, para darle una vuelta. ¿Ya? Así que la Torá nos dice que para levantar el Mishkan se hizo todo lo posible, pero también hay una parte donde se realza la participación de las mujeres. Dice así: y los hombres acompañaban a las mujeres y las que querían hacer una donación traían pulseras, aretes, anillos, adornos para el cuerpo, todos hechos de oro. Y todas las mujeres más adelante, en otro verso, se pusieron a hilar. Y todas trajeron el hilado de lana azul cielo, lana roja oscura, lana carmesí lino fino. Mujeres voluntarias altamente descalificadas también hilaron la lana de las cabras. Más adelante, cada hombre y mujer entre los israelitas que sintió la urgencia de dar algo por todo el trabajo que Dios había ordenado a Moshe, trajo una ofrenda para el Eterno. Entonces, de hecho ahí en hebreo, lo alcanzamos a leer, ¿cierto?, en esta semana, dice ahí, Vayavou anashim al anashim. Y es un énfasis que se da ahí en el texto hebreo donde dice que las mujeres, ¿cierto?, vinieron. Primero se utiliza la palabra mujeres. A veces la traducción dice vinieron hombres y mujeres, pero en realidad en hebreo dice vinieron las mujeres y los hombres. Así dice en hebreo. Es decir, las mujeres llegaron primero.
a colocar sus donaciones, a llevar sus donativos. Y los hombres siguieron su ejemplo, como dicen algunos comentaristas. O sea, la Torá dice ahí, Vayabou a Anashim, y vinieron las mujeres a la Anashim. Y los hombres, es decir, vinieron mujeres, y algunos dicen, y después le siguieron los hombres. Parece que fueron las mujeres las primeras que llevaron, ¿cierto? Un donativo hacia el Mishkan. Entonces lo más llamativo de esto, ¿cierto? Es que a su vez también, cuando se dio el episodio del becerro de oro, cuando se lee la Torá, parece que tiene sentido que en realidad fueron los hombres los que participaron de la hechura, ¿cierto? De la realización del becerro de oro, pero no así las mujeres. Entonces explican que las mujeres se negaron a contribuir en la elaboración del becerro de oro. Las mujeres parece que tenían un sentido un sentido, digamos, de juicio de mucho más elaborado que el hombre, de lo que era verdadero y lo que era falso. Lo cual al parecer carecían los hombres. Parece que eran los hombres los que más adoraban. A lo mejor lo que sentían, o que racionalmente, ¿cierto?, los llevaba a decir, bueno, no estamos pongamos otro Dios. Pero la mujer, al parecer, tenía un sentido un poco más elevado de decir, no, fue él, no es otro. Es decir, de alguna u otra forma la mujer permaneció mucho más fiel al Eterno, ¿cierto? Y a la adoración a él que el mismo hombre. Porque se cita que fueron los hombres los que hicieron este becerro de oro y no así la mujer. Al parecer tenían un juicio un poco más detallado, ¿no? Tenían una visión un poco más detallista de las cosas y al parecer se dieron cuenta de que no era, ¿cierto?, que Moshe se había ido y ya. A lo mejor podía estar pasando algo. Había un sentimiento ya, un sentimiento. Él fue el que nos sacó, ¿cómo lo voy a abandonar? ¿Cómo me va a abandonar? ¿Cómo nos va a abandonar si ya nos trajo hasta acá? Confianza, lealtad. Un comentarista llamado así, Kli Yakar, señala además que dado que el tabernáculo era una expiación del becerro de oro, del pecado del becerro de oro, como a veces se nos cita, las mujeres no tenían necesidad de contribuir en absoluto para la construcción del Mishkan, ya que eran los hombres los que necesitaban expiación. Es decir, si fueron los hombres los que tramaron el becerro de oro, las mujeres no participaron. ¿Por qué las mujeres tendrían que haber aportado para el Mishkan? No necesitaba el Mishkan, ¿cierto? Los donativos de la mujer, porque en realidad no era para hacer expiación por ellas, ¿cierto? De hecho, recuerden, y de hecho el libro de Jeremías lo dice, el Mishkan se levantó por causa del pecado del becerro de oro. Eso lo señalan los profetas, ¿cierto? Y esta es una explicación que se puede ver a lo largo, ¿cierto?, de los profetas. Entonces, podemos deducir entonces que en realidad la mujer no necesitaba expiación. Pero fueron primero las mujeres las que dieron y luego les siguieron los hombres, según lo que dice el verso. Ahora, hay otro verso también del cual se desprende el Midrash que les señalaba al inicio. Y dice en Éxodo 38:8, y él, Betzalel, hizo el lavado de cobre, su base de cobre con los espejos de las mujeres dedicadas que se congregaron a la entrada de la tienda de reunión. Dice, hizo ese lavado de cobre y su base de cobre con los espejos de las mujeres, dice, que se congregaron ahí. Y aquí sale el Midrash y nos cuenta una historia. Una historia de la cual vamos a reflexionar, ¿cierto?, en esta oportunidad. El Midrash Tanjumá cuenta una historia ahí y Rashi, ¿cierto?, la cita y nos comenta. Las mujeres israelitas poseían espejos, en los cuales se miraban cuando se adornaban. Incluso estos espejos no se abstuvieron de traerlos como una contribución para el Mishkan. Pero en primera instancia Moshe los rechazó porque estaban hechos
para la tentación. Es decir, como para inspirar, ¿cierto? Y atraer a los hombres. Entonces el Midrash dice, bueno, llevaron incluso sus espejos que utilizaban para arreglarse, como hasta el día de hoy lo hacen las mujeres. Pero dice que Moshe primeramente lo rechazó, porque dijo estaban hechos para la tentación. Pero el santo bendito sea les dijo, acéptalos, porque estos son para mí más preciosos que cualquier otra cosa. Porque a través de ellos, las mujeres levantaron muchas legiones, es decir, muchos niños y niñas se dieron a luz en Egipto. Cuando sus maridos estaban cansados por el trabajo agotador de hacer ladrillos, ¿cierto? Ellas, las mujeres, iban y les llevaban comida y bebida y les daban así, los alimentaban. Entonces ellas tomaban sus espejos y cada una de ellas se veía, ¿cierto?, con su esposo en el espejo y lo seducía con palabras diciendo, soy más hermosa que tú. De esta manera despertaron así el deseo de sus maridos y se relacionarían con ellos, concibiendo y dando a luz allí, como está dicho, Cantares 8:5, debajo del manzano te incité. Esto es el significado de lo que dice en hebreo, en este pasaje de la Torá, Bemarot Hatzebot, y los espejos de aquellos que ordenan legiones. Es decir, de estos espejos se hizo el lavado. Cita el Midrash. Ahí tenemos algo en lo que hay que darle una vuelta, ¿cierto? Ok, entonces las mujeres llevaron espejos. Y son los espejos con los que se arreglaban. Por lo tanto, son los espejos con los que también se arreglaban para sus parejas. Entonces Moshe en primera instancia lo rechazó. Pero el Eterno le habló y le dijo a Moshe, según este Midrash, tienes que aceptarlo. Ya que fue a través de ellos, estos espejos, que las mujeres, ¿cierto?, en Egipto concibieron legiones, es decir, muchos hijos. Cuando ellos estaban afectados por el duro trabajo y la servidumbre de Egipto, pues ellas con sus espejos se arreglaban y de alguna forma, ¿cierto?, lograban hacer que tuvieran, ¿cierto?, más descendencia. Esta es la historia. Recordemos entonces, los egipcios no solamente buscaron esclavizar a los israelitas, sino que también quisieron acabar con el pueblo de Israel. ¿Qué dice la Torá? Faraón ordenó que mataran a todos los niños varones, ¿cierto? La Torá ordenó matar a todos los niños. Es decir, que esto era interrumpir toda la descendencia y toda la vida familiar. Por lo tanto, además, ¿cierto?, de tener que trabajar de día y de noche, tanto hombres como mujeres, además no podían tener hijos, y si tenían hijos, los mataban. Terrible, ¿no? Bueno, dice el Midrash también que por la noche se les permitía a los que trabajaban, ¿cierto?, por la noche tampoco se les permitía, al revés, tampoco se les permitía volver a su casa. Es decir, ellos iban a trabajar a algún lugar y allí se tenían que quedar. Al día siguiente seguir trabajando. Hacían la esclavitud. Y no podían siquiera volver a casa. Por lo tanto, dormían donde trabajaban. Y la intención, por lo tanto, de la orden de el faraón contra los israelitas no solamente era destruir, digamos, la economía, la vida de cada uno, sino que también la privacidad y el deseo que sienten, ¿cierto?, las parejas, los matrimonios, para que no pudiesen tener más hijos. O sea, ordenaron matar a los hijos, pero también los tenían de tal forma oprimidos que no podían acercarse para tener hijos. Las mujeres se dieron cuenta de esto y decidieron frustrar hacia el plan del faraón. Entonces ahí viene el Midrash y nos dice, ellas de alguna forma utilizaban sus espejos para atraer hacia sus maridos. El resultado, ¿cierto?, de esto fue tratar de evitar, ¿cierto?, esos obstáculos para reunirse con ellos y poder tener así descendencia.
De esta manera, y de hecho la Torá dice que cuando más estaban ahí, más se multiplicaban, ¿cierto? Pero bueno, ¿qué pasaba detrás de la historia? Entonces este Midrash nos trata de explicar qué hay detrás de la historia, por qué mientras más los oprimían, más se multiplicaban. Entonces el Midrash dice que las mujeres tenían la decisión de realmente acercarse a sus maridos y poder tener así descendencia. Y así frustrar los planes del faraón. Y utilizaban estos espejos de tal forma, ¿cierto?, que concibieron legiones. Y la palabra, ¿cierto?, los espejos que llevaron, ¿cierto?, las mujeres en hebreo, esa palabra tzobeot, suena como así, legiones. Es decir, como que de los espejos salieron legiones, los hijos. Por esto hubo una nueva generación. Y las mujeres así, con su coraje, su ingenio, preservaron la supervivencia, ¿cierto?, del pueblo, que estaba siendo oprimido. Imagínese usted una persona trabajando todo el día, esclavizado, con duro trabajo. Llega a su casa, a lo mejor cansado, no quiere hacer nada. A lo mejor quiere comer, dormir. Y ya. Eso no permitiría, ¿cierto?, tener una vida familiar, ni una vida más íntima, ¿cierto?, con su pareja. Imagínense ahora a usted que ni siquiera les dejaban volver a su casa. Ni siquiera podían volver. Es decir, lamentablemente estaban sus relaciones, podrían haber terminado, podrían haber muchas separaciones en el pueblo de Israel. Muchas familias destruidas por esto. Pero pasó lo contrario. Mientras más los oprimían, más se multiplicaban. Y al parecer las familias más se afiataban. Confiaban. Eran leales, ¿cierto? Y las mujeres también hacían de su parte, ¿cierto?, para que también pudiese seguir y continuar la familia de Israel. Entonces el Midrash continúa diciendo que cuando Moshe ordenó a los israelitas que trajeran estas ofrendas, ¿cierto?, para hacer el Mishkan, trajeron algunos oro, plata, bronce, joyas, pero las mujeres no tenían nada de valor. Porque la mujer no fue la que fue a saquear las casas de los egipcios. Dice que los egipcios les dieron cosas para salir, pero las entregaron a ellos, a los varones. Entonces las mujeres, dicen el Midrash, no tenían que dar. ¿Qué dieron? Lo que tenían. Sus espejos de cobre que habían traído de Egipto. Se los llevaron a Moshe y Moshe tuvo un disgusto y pensó, estos objetos, a lo mejor baratos, utilizados para... que la utilizan para verse atractivas. ¿Qué tiene que ver esto con el santuario y con lo sagrado? Y el Midrash dice que el Eterno reprendió a Moshe por atreverse a pensar de esa manera y les ordenó a que lo aceptara. Esta es la historia. Este es el Midrash. Y entre tantos otros ciertos relatos que nos trae la sabiduría judía, es que realmente sin la fe y sin, ¿cierto?, la iniciativa de las mujeres, ellas no hubiesen sobrevivido en esas duras circunstancias. En la primera generación se hubiese acabado el pueblo de Israel. Porque estaban separados, no tenían cómo, ¿cierto?, multiplicarse, cómo estar juntos. Pero se preservaron, gracias, ¿cierto?, dice el Midrash, a la astucia de las mujeres. Y esto es fundamental, esta historia, para entender el concepto del amor. Al principio hablábamos, ¿no? La mujer es más detallista. El Eterno también pidió muchos detalles para el Mishkan. Y realmente para entender el concepto del amor en la Torá, tenemos que ser capaces de entender una historia como esta, con la que acabamos de relatar. Si hay algo que realmente muestra cómo es el amor, o lo que es el amor, ¿cierto?, son estos pasajes de la Torá, cuando encontramos, ¿cierto?, todo el sentido del amor. No solamente hacia el Eterno, sino entre las personas. El amor en el concepto hebreo, judío, no es simplemente el amor espiritual. Cuando la Torá dice, vea apta, me lo queja, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, en el Shema, no significa simplemente un amor espiritual, un amor, ¿cierto?, a Dios, suprimiendo el amor físico y carnal.
La Torá no suprime el amor físico. No dice ahí llamarás al Señor tu Dios simplemente de manera espiritual. No es así. El amor no es simplemente una reflexión, una contemplación, un pensamiento, una filosofía, algo místico, algo metafísico. El lenguaje, ¿cierto?, del amor es una pasión. El amor es una pasión. Una pasión es una dedicación con intensidad a algo, a alguien. Amarás al Señor tu Dios, lo amarás con todo tu corazón, apasionadamente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Con todo lo que tienes, con lo que sientes, con lo que es tu ser y con todo lo que posees, dice la Torá. Entonces, el amor no es simplemente algo espiritual, no es simplemente algo del pensamiento, de los sentimientos, las emociones. Es un lenguaje de pasión, es una dedicación. Cuando yo tengo una pasión y siento una pasión por algo o por alguien, yo quiero darle todo lo que tengo a esa persona. Y quiero trabajar para esa persona. Y lo mejor que tengo lo quiero dedicar a esa persona. Lo mejor de mi tiempo, de mis deseos, de mis bienes y de todo lo que tengo y lo que poseo. Eso es lo que dice el Shema. Entonces, Maimónides nos explica las leyes de la Teshuvá lo siguiente. ¿Cuál es el amor de Dios que conviene? Pregunta. ¿Qué tipo de amor conviene dedicar a Dios? Es amar a Dios con un amor grande y sobremanera, tan fuerte que el alma se entreteje con el amor de Dios, de tal manera que está continuamente raptada, capturada por Él, como un enamorado cuya mente nunca está libre de la pasión por un particular, por una persona, por una mujer, y está embelesado por ella en todo momento, y viceversa, ¿cierto? Entonces dice, así es que amar a Dios, y este es el amor que conviene, como cuando un enamorado cuya mente nunca está libre de pensar en la persona, embelesada por esa persona en todo tiempo. Aún más intenso debe ser el amor de Dios en el corazón de aquellos que lo aman. Deben estar extasiados por este amor en todo momento. Leyes de la Teshuvá. Ilhot Teshuvá, 10.5. Maimónides nos dice, el amor tiene que ser intenso, con pasión, como si estuviésemos capturados, raptados por él. Como un enamorado o una enamorada está, cierto, sintiendo en todo tiempo, piensa en la otra persona y está en todo momento pensando en la otra persona. Y este es el amor que encontramos en los Teilim. Sama lechanafshi. Mi alma tiene sed de ti y mi cuerpo te anhela en una tierra seca y árida donde no hay agua. Salmo 63:2. Dice, mi alma tiene sed de ti, mi ser. Pero luego dice, mi cuerpo te anhela. O sea, el amor no es tan solo un sentimiento, una emoción. Dice, mi cuerpo te anhela. Mi cuerpo también necesita de ti, dice. El amor también es físico, por supuesto que sí. Los sabios, ¿cierto?, pensaron de esta manera y entendieron que el amor no era solamente algo espiritual, sino que algo físico, tangible. Y solo por ello es que lograron pasar un libro como Shir Hashirim, el cantar de los cantares, dentro del canon bíblico. Porque de hecho, esa serie de poemas es extremadamente íntima y sexual. El lenguaje, ¿cierto?, del cantar de cantares es un lenguaje alegórico que habla, ¿cierto?, sobre la relación marital, ¿cierto?, entre dos personas. Es un amor íntimo, un amor cercano. Ese amor, ¿cierto?, lo vieron reflejado en el amor que hay entre Dios e Israel. Solo por eso, ¿cierto?, entendieron que ese libro, que podría sonar tan quizás sexualizado, pero que es tan humano y es tan propio, ¿cierto?, de nosotros, de las personas, ¿cierto?, en cuanto al amor, a la dedicación, cuando nos unimos, ¿cierto?, a otra persona. Solo por eso, ¿cierto?, pudieron entender que este libro es parte de la inspiración divina también. De hecho, fue llamado también el poema, el santo poema, el santo de los santos, como el Kodesh HaKodashim de los poemas.
el lugar santísimo, el lugar más íntimo de los poemas. Luego, ¿cierto? Quizás vino una separación de este concepto con la concepción griega. Porque en el griego, ¿cierto? Se hace un énfasis de que hay un amor entrañable. El amor, ¿cierto? Que es del compañerismo, como el amor ágape. Y también está por otra parte el amor eros, que es como el amor físico, intenso. E hizo una distinción de esto. Y declaró, ¿cierto?, que el amor eros no era un amor para realizarlo con Dios, un amor físico, sino que solamente el amor ágape. Pero la Torá no plantea esta división. Al contrario, ve estas cosas como parte de lo mismo. Mi alma tiene sed de ti, mi cuerpo, mi carne te anhela. Esa influencia, ¿cierto?, quizás nos ha llevado a comprender las cosas de una manera diferente. ¿Cuál es el amor que encontramos en la Torá, por tanto? El amor es una devoción intensa, confianza absoluta, miedo a su poder y presencia. Es decir, saber cuál es la intensidad del amor, ¿cierto? Y lo que implica el contacto sentimental, emocional y también físico. Dice miedo a su poder y presencia. Bueno, una mujer con un buen espejo y una buena, ¿cierto? Digamos, un buen proceder puede, ¿cierto?, tener también una presencia que cause, ¿cierto?, un impacto. Es un amor embelesado, aunque a menudo inquisitivo. Amarás. Obviamente las personas se exigen amor y respeto. No es simplemente que algo que nace de todos. Cuando dos personas están juntas también requieren y necesitan amor y respeto. Tiene que existir. Tiene que darse. No puede ser algo, ¿cierto?, que a lo mejor se da, no, ya no pasa nada, no hay amor. El amor en la Torá también es inquisitivo, es decir, busca, ¿cierto? Busca algo, pero también es una orden, absorto en su voluntad. También es una orden, amarás al Señor tu Dios. Esposos, amad a vuestras mujeres, mujeres, amad a vuestros maridos. Tiene que haber amor, tiene que haber, ¿cierto?, esa intimidad sentimental, espiritual, ¿cierto?, y también física. Los estados de ánimo son una combinación de la piedad de un vasallo y la intimidad de los amigos. Es como la piedad que tengo con un siervo, con alguien que considero que tengo que cuidarlo, merece mi protección, y a su vez también como la intimidad con los amigos, confianza con el otro, la fidelidad de los cónyuges, la dependencia de un hijo. Alguien depende de mí, yo tengo que trabajar, tengo que esforzarme porque depende de mí. La felicidad de la otra persona, así como la del hijo. La pasión también de los amantes, de personas que se aman, ¿cierto?, que tienen un contacto estrecho. Así lo han definido algunos, citando aquí Simon May. La creencia generalizada de que la Biblia hebrea trata sobre la venganza y el ojo por ojo. O sea, imagínense, la Torá habla de la venganza. Yo me vengaré, dice la Torá. Si Dios no sintiera un amor pasional, ¿por qué se tendría que vengar? Yo me vengo porque tocaron a la niña de mis ojos, porque tocaron a la persona, al pueblo que amo. Yo quiero vengarme porque alguien le hizo un daño a la persona que amo. Eso es venganza. Es decir, es un amor pasional, es un amor intenso. No es un amor, le hicieron algo, no importa, no hago nada. El Dios vengativo, ¿cierto?, de la escritura es un Dios pasional. Ojo por ojo. Por así decirlo, es un amor que necesita reciprocidad, mientras en cuanto muchas veces se le ha visto el amor como algo universal, incondicional, que no importa, que pase lo que sea, siempre va a haber amor, nunca se acaba. El amor también se acaba, hay que alimentarlo. Y a veces hay malos entendidos por esto mismo. Entonces, este Midrash está, por así decirlo, ampliando esta concepción del amor y discutiéndole a Moshe que él para que logre entender que
Mientras él piensa que la cercanía a Dios tiene que ver con el sacerdocio, la pureza, la limpieza de las vestiduras, el detalle del Mishkan, todo ordenado, todo limpio, por un lado, todo perfecto. Mientras podríamos llegar a creer que el amor es así, tiene que ser todo celibato, pureza, santidad, lo más cierto para acercarse a Dios, un monasterio. Este Midrash nos enseña que en realidad la Torá no es eso lo que busca, es al contrario un amor apasionado. Como se ofrece también, o sea, el amor que se le ofrece a Dios también tiene que ser un amor apasionado. El amor más precioso de todos, el amor que tiene los detalles. El amor que sabe de detalles, el amor que sabe lo que a la otra persona le gusta. Si el Eterno dijo, me harán esto, te hacemos eso y lo mejor que podamos. Necesito esto, lo hago y lo mejor que pueda. Eso es lo que esperó el Eterno con la construcción y la edificación del Mishkan. Me harán esto, vi el diseño. Lo hacemos con la mejor de todos los componentes, con el mejor de los donativos. Con lo que primero pensaron las personas que podían darte a ti. Aún con aquello cierto que era su pasión, te lo entregan a ti. El amor cierto que se le ofrece a Dios tiene que ser el amor más precioso, el amor más preocupado. El amor cierto que tenga más intensidad. El amor así también a las parejas, ¿cierto? Los unos a los otros tiene que ser ese. El amor más precioso es ese. El de la preocupación constante, el del detalle. El si alguien necesita algo, hacerlo bien, cumplirlo. Pensar que depende de mí y a la vez es mi obligación darlo. Y a la vez lo hago de toda mi voluntad y de todo corazón y compasión. Y darse y entregarse, ¿cierto? Hacia el otro. Entonces, con esa pequeña midrash, ¿cierto? Esa historia de las mujeres con sus espejos, nos habla de que en realidad lo que ellas vieron, que fue, ¿cierto? Digamos, una herramienta que les ayudó a sostener sus familias, a mantenerse unidos con sus maridos, pues también ese amor, por así decirlo, pasional, que a ellas les habla de la belleza, bueno, de lo mejor de su belleza, lo que ellas tenían para embellecerse, también lo entregan al Eterno. Todo lo que tienen. El amor es pasión. Sin pasión no hay amor. El amor se opaca y se apaga, ¿cierto? El amor que leemos en el Shir al-Shirim, Cantar de Cantares, es ese, un amor pasional, intenso, que realmente tiene una importancia significativa del uno para el otro. No es que me tiene que decir te amo porque si no, no sé si me ama. Es realmente yo sé que me ama. Y amarás al Señor tu Dios. Y yo sé que me ama porque guarda mis mitzvot, cumple con esto, guarda el Shabbat, está en la fiesta, se prepara, hace esto, hace esto, yo sé que me ama. No tiene alguien que decirme yo amo a Dios. Para Dios saber que lo amamos, ¿cierto? Tenemos que demostrarlo así también con nuestras parejas, o con quien tiene, ¿cierto?, su pareja. Tiene que demostrarlo. El amor tiene que ser como el amor entrañable, ¿cierto? Como también se dice en Shabbat, vamos mi amado hacia la novia, lejado di, Yedid Nefesh, amado de mi alma. Cantamos, ¿cierto?, poemas al Eterno en día de Shabbat como si fuésemos la novia de Él. Con un amor pasional, vamos hacia el encuentro. Juntémonos con nuestro amado, decimos cada Shabbat. De esta forma, cuando las mujeres ofrecieron a Dios los espejos a través de los cuales despertaron el amor para sus maridos, en aquellos días oscuros de Egipto, en aquellos días donde se ordenaba matar a los niños y se separaba a los matrimonios para que no tuvieran más hijos y no se multiplicaran, el Eterno le dio a entender a Moshe, estos son para mí, estos espejos son para mí más preciados que cualquier otra cosa. Así que primero entendieron las mujeres antes que los hombres lo que significa amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Espero que sea de reflexión para todos nosotros, porque el eterno Dios que residió y moró en ese lugar íntimo del Mishkan en medio del pueblo de Israel, que posó su presencia más íntima y pasional y demostrativa para el pueblo de Israel, lo hizo por amor. Él es también el que envió a su Hijo, dice.
por amor a nosotros. Lo más preciado que Él tenía, también por amor. Si creemos que podemos servir a Dios sin amarle con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra fuerza y no demostrarlo, estamos profundamente equivocados, así como las personas que piensan que pueden permanecer juntas sin amarse y sin demostrarse esto, también están profundamente equivocados. Tiene que haber, ¿cierto? El contacto espiritual, el contacto físico, la cercanía. Si queremos realmente que este amor permanezca y sea el fiel reflejo, ¿cierto? De una conexión y la cercanía y a la intimidad que podemos tener con Dios, con nuestras parejas y bueno, realmente con todas las personas que amamos, porque tiene que ser así. Eso es lo que nos muestra la Torá. Que el Eterno les bendiga a todos. Shabbat Shalom.